Bueno, antes de nada voy a pedirle a no sé, Carlos, si se ha olvidado mirar allí en México. Hola, por favor. Señor bendito Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias, Señor, por esta reunión, Señor. Sabemos que tú eres el que nos traes, tú eres el que toca nuestros corazones, Señor, y a ti te place, Señor, que nos reunamos en tu nombre, Señor. Estamos pidiéndote que abras nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, Señor, porque hoy tienes algo que decirnos a través de Jerónimo, Señor. Ilumina, Señor, a Jerónimo, Señor, abre nuestros corazones, Señor, abre nuestras mentes para recibir el mensaje que tienes el día de hoy, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, pues yo he titulado lo que voy a compartir con vosotros el día de hoy, Elige uno, ahora lo explicaré. ¿Vale? Antes voy a hacer una pequeña introducción a lo que quiero compartir con vosotros. Israel había estado más de 400 años en Egipto, ¿vale? Sabéis todo por el relato bíblico, que una vez que pasaron las generaciones después de José, estuvieron más de 400 años allí de esclavitud en Egipto. Aquello tuvo consecuencias, lógicamente, aquello, bueno, ya sabéis, la esclavitud, opresión, trabajo forzado, en fin, seguramente no tuvieron una vida muy fácil. Pero también tuvieron otro aspecto, que ellos pudieron asimilar la cultura egipcia. Luego en el desierto vemos como algunas cosas les habían quedado. Se acordaban de la comida de Egipto, se acordaban luego veremos también un poco qué les había pasado allí, ¿no? Tampoco, de tanto tiempo que estuvieron, hombre, algo absorbieron, ¿no? Del sitio donde habían estado. Llegó el tiempo de la liberación. En el relato de Éxodo vemos cómo Israel es liberado y sale al desierto. Más o menos, dice que unos 600.000 varones fueron detrás de Moisés en la liberación, más los niños, más las mujeres. Pues imaginaron, más o menos se hace una cuenta, que sobre los 2 millones de personas pudieron salir en aquel momento con sus ganados, con sus carretas, con todos sus enseres. Fueron detrás de aquel que Dios había llamado para sacarlos de la esclavitud. Y salieron con una perspectiva. Moisés y el pueblo salió con la perspectiva de que Dios le iba a dar un sitio nuevo donde vivir, en libertad, donde poder ejercer su culto, donde iban a ser un pueblo libre, siempre bajo las órdenes y la visión de Dios. Esa era la perspectiva que Israel tuvo cuando salió de aquellos años de esclavitud en Egipto, vivir en una tierra que era para ellos. Y llegaron al monte Sinaí. Después, sabéis el relato, después de estar andando por el desierto, llegan al monte Sinaí. Dios habla con el pueblo. Dice el relato que cuando Dios habla, se escuchaba, pues, como, ¿verdad?, trompetas, aquello era, no sé, debía ser un espectáculo total de todo el universo, porque Dios estaba allí concentrado, Dios iba a hablar y toda la atención se fijaba en ese momento en aquel sitio. Lo que Dios iba a decir era vital para la humanidad. Pero el pueblo, al escuchar esto, pues le dijeron a Moisés: Moisés, sube tú, que a mí me da la risa. Y le dijeron a Moisés que subiera, y subió Moisés para hablar con Dios. Y así Dios le da unas instrucciones al pueblo para que Dios se las pudiera transmitir. ¿Qué pasó? Que Moisés baja, ¿y qué es lo que ve? El becerrito de oro. Aquellos que habían heredado de Egipto, ellos habían visto los ídolos, habían visto que aquello les servía para adorar a alguien, para idolatrar a alguien, entonces copiaron una imagen y decidieron hacer un becerro de oro. ¿Qué hizo Moisés cuando vio eso? Pues se enfadó, lógicamente. Imaginaros, después de 40 días hablando con Dios, tú llegas y encuentras eso, pues vaya con el pueblo. Así que, ¿qué hizo? Romper la tabla. Vuelve Moisés a ir bajo la orden de Dios, sube arriba otra vez Moisés, y en esta ocasión sí que baja con unas tablas.
que son las tablas de la ley, en la que dice que Dios mismo con su dedo escribió en aquellas tablas lo que nosotros conocemos como el decálogo o los 10 mandamientos. Israel ahora sí es diferente a los demás. Israel era un pueblo que no se diferenciaba en nada. Ellos habían estado con otra cultura, pero ahora sí Israel es otro pueblo diferente. Dios les da instrucciones y los prepara para vivir en una tierra que estaba habitada por otros. Israel va a Canaán, pero Canaán está habitada por otros. Hay otros pueblos en la tierra. Y ahora Israel debe ser diferente. Con las instrucciones que Dios les da, Israel tiene que ser diferente. Israel se tiene que diferenciar de aquel sitio donde va. Israel no puede ser igual que los demás. ¿Por qué? Porque es el pueblo del pacto con Dios. Dios hace un pacto con ellos y eso los había diferenciar de todas las maneras. Con los 10 mandamientos, ellos iban a saber qué era el pecado. Ellos iban a conocer qué era el pecado y qué necesidad tenían de depender de Dios. Cuando empezaron a conocer lo que Dios empezó a mostrarles. La pregunta era, ¿servían los mandamientos para ser salvos? ¿Le servía a Israel ser salvos los mandamientos? Se lo cumplió, ¿sí? Pero, ¿podían cumplirlos? No podían. Era imposible cumplir eso. Nosotros, si nos lo propusiéramos, quizá unos minutos, en nuestra vida, unos minutos, pudiéramos estar haciendo algo parecido a cumplir los mandamientos que Dios había dado. Pero realmente era imposible. ¿Qué señalaba aquello? ¿A quién señalaba el incumplimiento de la ley? Señalaba a Cristo. A la necesidad que el pueblo tenía de que alguien pagara por la culpa que significaba no poder cumplir con los mandamientos que Dios le había dado. Así que esto podría ser el final de la predicación. Y alguno dirá, gloria a Dios. Y se está vistiendo países, pero la mala noticia es que no se quedó allí. ¿Vale? Los 10 mandamientos no se quedaron allí. Ni en el monte, ni en las tablas, ni tampoco se quedaron en el pueblo de Israel. Los 10 mandamientos, ¿consideráis que hoy tienen vigencia? ¿Consideráis que los mandamientos hoy sirven? ¿Valen para nosotros? ¿Sí? ¿O quedó aquello en unas instrucciones para Israel y que aquello ya quedó en el olvido? Yo quiero verlos hoy con vosotros, los mandamientos, los decálogos que Dios dejó a Israel, pero lo quiero ver desde la perspectiva que manda el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos el pasaje que vamos a leer ahora, lo que Dios dejó para Israel, pero hay una perspectiva del decálogo, de los 10 mandamientos, hay una perspectiva en el Nuevo Testamento. Y os explico por qué digo elige uno. Porque, veréis, cuando yo tenía 17, 18 años, eso en el tiempo jurásico, yo estaba en un colegio religioso y había un sacerdote que se me quedó ya para toda la vida, son recuerdos que se te quedan. Había un sacerdote que se llamaba Don Luis, y Don Luis nos enseñaba los 10 mandamientos. Que nos enseñaba, me decía, bueno, los mandamientos son estos. Y para hacer énfasis en que los 10 mandamientos estaban vigentes para nosotros, para aquellos que estábamos allí, decía, elige uno solo, y trata de llevarlo a cabo. Solo uno. Y llevando a cabo eso que te propongas, tu vida va a cambiar radicalmente. Tu vida va a cambiar. Y eso es lo que yo quiero compartir con vosotros hoy. Que dentro de los 10 mandamientos hay un cambio en nuestra naturaleza. Hay un cambio en nosotros. Vamos a observarlo. Vamos a leer el texto. Abrimos. Ya sabéis todo dónde está, Éxodo 20, libro de Éxodo.
capítulo 20, y vamos a leer el pasaje en el que Dios le habla a Moisés. Empezando por el versículo 1. Éxodo 20, versículo 1. Dice: Dios habló y dijo todas estas palabras. Si veis alguna diferencia, estoy con la versión del 2020, ¿vale? De la Reina Valera, porque es prácticamente igual. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es de reposo para el Señor, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra como el Señor tu Dios te da. Que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, y no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hasta aquí Dios había hablado con Moisés y le dio 10 mandamientos, 10 puntos que el pueblo de Israel había de cumplir. Siempre hemos considerado que los 4 primeros estaban enfocados a nuestra relación o la relación del hombre con Dios, los 4 primeros, y por tanto los 6 restantes están enfocados a nuestra relación con nuestro prójimo, con las personas, con los que nos rodean, ¿no? Y como siempre, pues nos llama la atención la división que hizo luego la Iglesia de Roma, en el que pues se cargó el segundo mandamiento, lo quitó de medio y dividió el último, pues lo dividió en 2, ¿vale? El segundo no existía y ahora es el último, pues dice que no codiciarás o no desearás la mujer de tu prójimo y no codiciarás, ¿verdad? Y lo ha dividido en 2 para que sigan siendo 10, pero realmente lo que dice el decálogo es lo que dice. Y el decálogo dice que no te harás imagen ni ninguna semejanza, etcétera, etcétera. Hasta aquí bien, ¿verdad? ¿Estamos situados? Bien. Si os parece, empezamos con el primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En el Nuevo Testamento, ¿qué dijo Jesús? Mateo 27, 22, 37 y 38. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. En referencia al primer mandamiento que Dios dio allí en el desierto. Recordemos que Israel entraba a una tierra donde Baal era Dios para todo. Entrabas a Canaán y había Baales para todo. Era el Dios de la agricultura, el Dios de la lluvia, el Dios de la cosecha, el Dios de la pesca. Había todo. Todo lo hacía Baal. Pero ¿qué decía Dios allí en el desierto? Que Dios no comparte su señorío con nadie. Con nada ni con nadie. Él no se puede compartir con nadie. Él es el único y verdadero Dios y solo a Él debemos adorar y alabar. Esto le estaba diciendo Él al pueblo de Israel. Ninguna otra cosa o persona debe ocupar nuestro corazón, por muy egoísta que parezca de parte de Dios. Porque si esto lo miras desde fuera, o si no eres el no creyente dirá: Jolín, pues vaya Dios tenéis, porque solo Él. Y
Entonces, y todo lo que os perdéis, y todo lo que existe que está detrás de Dios, y lo que no es Dios, también, eso tenéis que quitaros todo esto de vuestra vida. Y desde la perspectiva de la que no es creyente, claro, es complicado de entender. Dios parece muy egoísta. Solo yo y solo yo. Decía Pablo en Efesios que un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Hay sitio para algo más que no sea Dios? ¿Deja Dios algún resquicio en el que tú puedas meter algo más que no sea Dios? Sobre todo, por todos y en todos. ¿Dónde cabe algo más? En ningún sitio. En ningún sitio cabe nada. Y voy a poneros lo que en hebreo significan algunas palabras, para entender nuestra posición en la disposición de los 10 mandamientos. Ajenos, ajer, en hebreo, significa siguiente, posterior u otro más. Es lo que significa ajeno. Siguiente, posterior u otro más. ¿Qué quiere decir Dios? Que ni siquiera otro más detrás de Él, solo Él, solamente Él. No Dios y otra cosa. No Dios y mis gustos. No Dios y lo que a mí me parece. No Dios y mi criterio. O no Dios y el Dios que quieras poner detrás de eso. No, Dios te dice Dios. Solo Dios. Ni un otro, ni hay nadie siguiente, no hay nadie posterior, no hay otro más. Nuestra prioridad como creyente, según esto, es pasar tiempo con Dios, escuchar solo a Dios y hacer solo la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabemos con certeza si Dios es nuestro único Dios? ¿Cómo lo sabemos eso? ¿No habéis preguntado qué hacer para que esto se cumpla en nosotros alguna vez? Si Dios es solo Dios, solamente Dios para nosotros y no hay nada más que solamente sea Dios en nuestra vida, ¿cómo conseguimos? ¿Cómo sabemos que esto es así? Pues simplemente saber cómo empleamos nuestro tiempo y cómo tomamos nuestras decisiones. Si nuestro tiempo, el tiempo de nuestra vida, el tiempo que Dios permita que estemos aquí, no lo estamos enfocando a Dios, quiere decir que no solo es Dios, hay más cosas en tu vida. Si nuestras decisiones, las que tomamos en la vida, no están enfocadas solo en lo que a Dios le parece bien y según lo que Dios quiere para nosotros, entonces, ¿qué ocurre? Que hemos metido más cosas aparte de Dios. Y Dios lo deja muy claro. Dios te dice que Él y nadie más, ni otro posterior, ni otro siguiente, ni nada más. Si hacemos esto, si tomamos nuestras decisiones en la vida, si nos enfocamos en hacer lo que Dios tiene preparado para nosotros, podemos estar seguros en ese momento de que Él es nuestro único Dios. Si no, ¿cómo vamos a saber? Todo lo que hagamos en la vida, todo lo que hagamos en la vida, debería estar enfocado en aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Esa es la única manera que tenemos para estar seguros de que Dios es nuestro único Dios. El segundo, no te harás imagen, no te inclinarás a ella, no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Lucas 16:13. No debemos, perdón, que eso es Hechos, está cambiado. Decía Pablo cuando hablaba con los griegos, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Hasta aquí yo creo que eso como creyentes lo tenemos claro. Como creyentes protestantes o como creyentes evangélicos, como creyentes en sí, como cristianos sabemos que esto es así y lo aceptamos. No podemos tener ningún otro Dios según este mensaje, según este mandamiento, ni debemos intentar limitar a Dios. Lo que te quiere decir es que no podemos encasillar a Dios en ningún sitio concreto, ni en ningún sitio
específico. Dios está en todo sitio, lo que te está diciendo. El hecho de hacer una imagen es porque necesitamos, en nuestra limitación, necesitamos tener a Dios controlado. Necesitamos a Dios tener en ese espacio en el que yo sé que voy a encontrarlo. Y ese era el sentido de hacer la imagen, en que tú sabías que ibas a la imagen y allí encontrabas a Dios, o lo que tú pensabas que era Dios. ¿Qué estaba diciendo Dios? Que no fuera a ningún sitio, porque Dios iba a estar en todo sitio. ¿Qué necesidad había de una imagen? Tú no puedes limitar a Dios. Nosotros no podemos limitar a Dios en ningún sentido. Y el problema es que nuestra mente finita, que somos muy limitados y muy cortitos, por mucho que nos creamos, no podemos imaginar cómo es Dios. ¿Quién puede imaginar cómo es Dios? Lógicamente no es el Dios de la barba blanca de los cuadros, ni es el Dios con el triángulo en lo alto de una silla, ni es un Dios con un tridente, ni nada de eso. Dios no es nada de eso. Dios es muchísimo más que eso. Es eso y todo lo demás. Tratamos de encajonar a Dios, nosotros también, tratamos de encajonar a Dios dentro de nuestras ideas humanas sobre cómo es Dios o cómo se ve Dios. Y entonces Dios es bueno porque yo me imagino que es bueno, Dios es santo porque yo me imagino que es santo, pero es conforme a lo que yo me imagino lo que es Dios. El verbo honrarás, ¿qué significa en hebreo? Servir, trabajar para los ídolos. Decía, el Señor decía, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o amará al otro, o amará al uno, estimará al uno y menospreciará al otro. Tú no puedes servir a dos señores. Lo que te está diciendo Dios es que estos ídolos que tú te haces, que nosotros también nos hacemos, ¿vale? No son imágenes, ¿de acuerdo? Hemos entendido que no podemos tener imágenes, pero esos ídolos que nosotros nos hacemos, esos ídolos que tenemos, que seguimos construyendo, todos los días quieren ser servidos. Esos ídolos necesitan ser servidos. Todos los ídolos que tú levantes que no sean Dios, y ponle el nombre que quieras a esos ídolos. Pues, no sé, ídolo ¿qué? Dinero, ídolo trabajo, ídolo familia, ídolo diversión, ídolo fin de semana, ídolo descanso, no lo sé. Ese ídolo quiere ser servido. Necesita ser servido. Necesita que lo alimentes. Y Dios te está diciendo, con otras palabras, te está diciendo que si te haces un ídolo, vas a tener que servir. Vas a tener que vivir para él. Por tanto, no te hagas ese ídolo, porque entonces no me vas a servir a mí. Vas a servir a quien tú estás creando. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. En Mateo 5, el Señor decía, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. ¿Jurar por quién? Entonces, ¿se puede jurar por alguien? Y ahora veremos lo que es jurar. ¿Se puede jurar por alguien? Según el Nuevo Testamento, no debemos. No se debe jurar. Este mandamiento abarca mucho más de lo que podemos pensar, pero muchísimo más de lo que creemos. Tomamos esto como que, hombre, que no metamos a Dios en las conversaciones, ¿no? Porque no tome el nombre de Dios en vano. Hombre, que cuidado con lo que decimos, a ver si ahora, no sé, algún taco se me escapa y digamos, en Dios, ¿no? Y ya está, y ahí lo limitamos a eso, ¿no? Pero este mandamiento abarca muchísimo más de lo que en principio parece, ¿no? Para empezar, está claro, lo que dice está claro, es que no debemos usar el nombre de Dios sin meditar lo que estamos diciendo. Eso lo dice meridianamente claro. No tomarás el nombre de Dios en vano, pues lo deja claro. ¿Por qué? Porque hay muchas expresiones en nuestro idioma, y más en el castellano, que muestran una enorme falta de respeto hacia Dios. Y ahora mismo en tu cabeza están entrando 3 o 4. En que si tú te expresas de esa manera, estás faltándole respeto a Dios.
y estás poniendo el nombre de Dios en esa situación. Y somos muy dados a estas cosas. Y lo hacemos culturalmente, lo hacemos la mayoría de las veces sin pensar lo que estamos diciendo, ni por qué, ni qué motivo. Obviamente tampoco, como decía Carl, no debemos ni maldecir, ni blasfemar, hacer juramento en el nombre de Dios, lo juro por Dios, todas estas cosas, pues es obvio, ¿vale? Lo que el mandamiento dice es suficientemente obvio. Pero implica algo más. Nombre, Shem, en hebreo. ¿Qué significa? Posición, ¿o no? Shem, falso. Cuando habla de en vano, Shab en hebreo significa falso, una cosa hipócrita. Comprometer el honor de Dios tiene que ver también con cómo nos comportamos. Comprometer el honor de Dios no es como hablamos, que sí, que es verdad, pero tiene mucho que ver con cómo nos comportamos. Tener a Jehová como Dios, tener a Dios por tradición, pero seguir viviendo como queremos hacerlo. Eso significa tomar el nombre de Dios en vano. Dios es para mí Dios, pero el de la tradición. El que me permite seguir viviendo como yo considero que quiero vivir. Eso significa tomar de Dios en vano. Y sin embargo, lo que significa es que vivamos de forma agradable a Dios y que Él sea glorificado a través de mis acciones, de las cosas que hago, en mi vida, de lo que los demás ven en mí. Es la manera de glorificar a Dios. No solo basta con hablar bien, es que glorificar a Dios es dar muestras de que Dios es mi Dios y no quiero nada más. Y entonces glorifico a Dios. ¿Pero lo hago con qué? Con mi vida. De lo contrario, estoy usando su nombre en vano. Estoy usando de una manera hipócrita a Dios. Le digo una cosa, pero hago otra. Eso significa tomar el nombre de Dios en vano. Por ejemplo, si Juan es mi amigo, sí, ¿no? Somos amigos, ¿no? Si Juan es mi amigo, ¿Juan qué tiene? Una posición de amistad conmigo, ¿no? Yo lo he puesto en una posición. Si digo que es mi amigo, él está en una posición de amistad. Pero si lo hago de forma falsa o hipócrita, ¿tú qué crees? ¿Que yo soy tu amigo? ¿Considera Dios que Él es mi Dios si yo no me porto como si Él fuera Dios? ¿Considera Él que Él es mi Dios? Pues no. Pues no puede considerar que Él es mi Dios. Yo no estoy mostrando a Dios que Él es mi Dios. Yo me estoy comportando como yo quiero. Dice Juan que si afirmamos tener comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos. No, lo dice así de claro, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El séptimo es, para Jehová tu Dios no hagas obra alguna. Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Jesús, en el Nuevo Testamento, Evangelio de Marcos. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Dios mandó a Israel separar un día, sábado, sabbat, como día sagrado, como día que no podían hacer prácticamente nada, habían de dedicarlo solamente a Dios. Él no necesita descansar. Ese día de descanso Dios no lo necesita, Dios no se va a cansar. Dios nunca va a tener un día de descanso porque diga, estoy agotado. Eso no va a pasar. Pero muestra la importancia de hacerlo por nuestro bien. Jesús, ¿qué está diciendo? Que el día de reposo fue hecho por causa de... ¿Quién lo necesita? ¿Dios? ¿O quién necesita el día de reposo? Por eso fue hecho el día de reposo. Porque el hombre necesita ese día. Porque el hombre necesita ese espacio en el que salir de lo que está haciendo y hacer
lo que Dios quiere, que es buscarlo. Tener ese tiempo. Dios estableció ese día para estar con Él, para vivir para Él, para que no se le olvidara que Dios era su Dios. Y así hizo Dios dando el día. Lógicamente nosotros no seguimos el Sabbat, nosotros ya estamos en otra época, estamos en otra dispensación y estamos que no necesitamos tener ese día concreto, no necesitamos ese día para buscar a Dios. Dios está en todo momento, Dios está en cada situación, tenemos a Dios dentro de nosotros en forma de Espíritu Santo y eso para nosotros ya marca la diferencia. Pero un día, un momento, buscar ese especial, tiempo especial, en el que podamos y debamos reponer nuestras fuerzas espirituales. Porque, como canta una canción, la armadura es desgastado. La lucha diaria a mí me desgasta, igual que a ti. Vamos desgastándonos, pero buscar, esto se refiere a buscar al Señor de una manera especial. Buscar una manera de tener ese paz, esa tranquilidad y ese espacio de tu tiempo en el que tú puedas reponer tu fuerza espiritual. Y que no sea el continuo día a día. Ese es el sentido que Dios le dio al día de reposo. ¿Por quién lo hizo? Para nosotros. ¿Por qué? Porque teníamos necesidades. Y Él nos conoce mucho mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Él hizo el día de reposo porque nosotros lo reconocemos. Aquello de no dejando de congregaros, pues aquí tiene todo el sentido. El no dejando de congregaros, aquí tiene todo el sentido. Esto va de la mano de dedicarle un día al Señor. Si nos reunimos aquí, nos reunimos con un fin. Recordamos al Señor, recordamos el sacrificio, pero lo hacemos también porque de cierta manera estamos guardando ese día para el Señor. Hacerlo de forma religiosa, como acá nos decía al principio, hacerlo de forma religiosa no sirve para nada. El sentido de reunirnos aquí es buscar al Señor, buscar ese espacio que hemos querido dedicar para darnos ese tiempo con el Señor. Y esto forma parte de este mandamiento. Entraríamos ahora en nuestras relaciones con los demás, ¿sí? Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pablo, en Efesios, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es prácticamente idéntico. Nuestros padres son las primeras personas importantes en nuestra vida. Son las personas de las que depende nuestra existencia en nuestro primer estado. No podríamos estar aquí si no hubiéramos tenido unos padres que hicieran esto con nosotros, que era poder mantener nuestra vida durante este tiempo. Y aunque los padres son imperfectos, somos imperfectos, como todos los seres humanos, el mandamiento a que nos llama a honrar. Kabé, en hebreo. La palabra honrar, kabé en hebreo, significa sentir el peso, tanto en sentido bueno como en sentido malo. Y lo explico. Sentir el peso para lo bueno, ¿por qué? Porque como hijos todos nos hemos beneficiado de nuestros padres durante mucho tiempo. Algunos siguen beneficiándose durante mucho más tiempo del que deben, pero ahí están los hijos. ¿Por qué? Se siguen beneficiando de sus padres. Ahora, sentir el peso para lo malo, ¿qué es? Porque aunque crezcamos, nos independicemos y empecemos a vivir nuestra vida conforme a los deseos de Dios, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y aunque llevemos esa vida independiente, ellos un día no podrán hacerlo.
Los padres un día no podrán ser ni independientes ni podrán vivir su vida. Y siempre me acuerdo de los chavales y de qué manera se le puede meter esto en la cabeza de un chaval. ¿Cómo podríamos meter esto en la cabeza de un chaval? Lo que aprendemos en el hogar, lo que aprendemos en nuestras casas, cuando somos hijos, va a formar la base de nuestra relación con los demás y con Dios. Todo lo que aprendamos en nuestra casa es lo que va a formar nuestra base en cómo nos vamos a relacionar con los demás y en qué hemos aprendido en nuestra relación con Dios. Y esto es lo básico y fundamental. En que si no honramos a nuestros padres, aquellos que nos dieron la vida, ¿cómo vas a honrar a Dios? No puedes honrar a Dios sin honrar a tus padres. En lo físico, ellos te crearon. En lo espiritual, Dios te creó. Pero sin esa honra es muy difícil agradar a Dios. Si desde niños, desde chavales, hemos dado el debido honor o respeto a nuestros padres, según vayamos creciendo, se nos hará más fácil honrar y respetar a los demás y, por supuesto, honrar y respetar a Dios. Y esto es básico. Honrar a nuestros padres es básico. Aquellos que tienen todavía la fortuna de tenerlo, pues no olvidar. Todavía está ahí a tiempo de cumplir aún más, seguro que lo va a hacer, pero aún más con esto. Es que honrar a tu padre y a tu madre es mandamiento, compromiso. No matarás. Pues no matarás. Así de simple. 1 de Juan 3:15. Todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El no matarás alcanza para nosotros desde el momento mismo de la concepción hasta la muerte física de la persona. Nosotros tenemos claro eso, ¿verdad? Y el Salmo lo dice también muy claramente: desde el vientre de mi madre me conociste. Bueno, pues ya había alguien ahí. Si me conociste, es que ya había alguien. Dios cubre nuestra etapa como personas desde que estamos en el vientre de nuestra madre hasta el último suspiro de nuestra vida. Para nosotros, el aborto, y no me voy a meter lo de la pena de muerte, pero son temas claros. Nosotros no disponemos de la vida, dispone Dios de la vida. Pero este mandamiento tiene una implicación más amplia. El no matarás no solamente es lo que nosotros pensamos que nos vamos a cargar a alguien. En hebreo es ratzak, matar, ratzak, pero significa, además de matar, despedazar, hacer pedazos a alguien. Y esto se consigue no solamente terminando con la vida de alguien, no solamente matándolo o tomando su vida para que no viva más. Hay otras muchas maneras de despedazar a la gente. Hay otras muchas maneras de destrozar a alguien. Y todas son mucho más sutiles que no coger un arma y cargarte a esa persona. 1 de Juan 3:15, como hemos leído. Todo aquel que odia a su hermano es homicida. ¿Qué estaba diciendo el Señor con esto? Mateo 5:21-22. Todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal, juicio de Dios. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. ¿Es algo más matar que algo físico? Porque es lo que está diciendo el Señor. El Señor está diciendo que si odias, que si te enojas, que si insultas, que si maldices, que si te comportas mal, que si tienes en poca estima, que si eres capaz de hacer daño a la otra persona, también tú eres un homicida. No solo físicamente. ¿Por qué? Porque eso también destroza a la otra persona. ¿Cuánto daño nos hacemos con cuántas actitudes? ¿Cuánto daño nos hacemos? Muchas veces sin querer, pero ¿cuántas veces no actuamos haciendo daño a los demás? Es eso también matar. Eso también delimita esa palabra.
Eso también hace que despedaces a las personas, que las dejes sin valía, que crean que no sirven para nada. Y eso también es responsabilidad nuestra, eso también es matar. Y eso también lo da la perspectiva que nosotros podemos tener según lo que el Señor decía del mandamiento. Para cumplir con el mandamiento en toda su extensión, necesitamos examinar bien nuestros corazones. Este no matarás requiere que tú y yo hagamos un examen de cómo estamos comportando, de qué cosas estamos haciendo. ¿Recordáis? Elegir uno, y si uno solo es capaz de llevar a cabo, estarás acercándote más a Dios. Asegurarnos de limitar todo el odio hacia los demás, porque esa es otra manera de matar. Esa es otra manera de matar, y no solo con un cuchillo o con una pistola. Siguiente, no cometerás adulterio. Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué es el hecho de acostarse con quien no es tu pareja? ¿Hablamos de eso o hablamos de algo más? Según decía el Señor. ¿Hay algo más detrás de eso que el hecho físico de acostarse con alguien? Que no sea tu marido o tu mujer. ¿Es algo más que prohibir a la persona casada tener una relación sexual con otra persona que no sea su cónyuge? Eso es lo que explica Jesús. ¿Por qué? Porque adulterio, naaf, en hebreo, significa literalmente apostatar. Adulterio significa apostatar. Adulterar significa apostatar. El adulterio, además de lo físico, es la renuncia. Cuando tú apostatas de tu fe, ¿qué haces? Renuncias a tu fe. Cuando tú apostatas de algo concreto que estás haciendo, renunciar a lo que estás apostatando. Cuando tú apostatas de tu mujer o tu esposa, o apostatas de otras cosas que estás haciendo, renunciar al compromiso que una vez hiciste. Renunciar al compromiso que una vez tomaste con esa persona. Apostatas de ella. La alejas de ti. Un compromiso con esa persona y con Dios. Eso es adulterar. Evitar el compromiso con esa persona y con Dios. Por eso os digo que cuidemos. Es una llamada, yo me hago esa llamada, a cuidar mi corazón. A cuidar mi corazón, la intención de mi corazón. Y cuidar a nuestros esposos y esposas. Y a algún esposo y esposa dirá, qué guay, ¿no? Que mi mujer me tiene que cuidar más, pero tú tienes que cuidar también de tu mujer. Todos. Porque si no, significa que la estamos alejando, apostatamos de ella. No hurtarás. Efesios 4. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Está clara la exhortación a pillar lo que no es nuestro. Eso está claro, ¿no? No robarás, no hurtarás, significa que lo que no es tuyo no lo cojas, ¿no? Eso no puede estar más claro, ¿vale? Pero hay muchas otras cosas que podemos robar a la gente, y no solo el dinero, y no solo las posesiones. Podemos robar otras muchas cosas a la gente. Ganar, en hebreo, ¿qué significa? Robar, engañar, tomar. Eso también es robar. Robar es más cosas que no coger algo que no es tuyo, coger físicamente. Empeñar nuestra palabra y no cumplirla es robar la confianza de alguien que ha depositado en ti. Cuando tú te comprometes a algo y diste tu palabra para hacerla, tú estás robando su confianza. Cuando no pagamos algo que deberíamos haber pagado, uy, qué barato. Y sin embargo pagamos menos de lo que realmente vale, sabiendo que tiene otro valor. Cuando tomamos injustamente de algo o de alguien,
también está multado. Debemos obrar siempre de forma justa al obrar con las demás personas. Y curiosamente, si lo miramos, Pablo no hablaba de que el que roba sea un vago. Podemos pensar muchas veces que no robamos por necesidad, o que no robamos porque, claro, como no tengo, ¿vale? Pero Pablo no dice eso. Lo que está diciendo Pablo es que el que roba, en realidad lo que está haciendo es pensar en sí mismo. Lo que está haciendo es pensar en sí, porque si dejas de robar, el motivo de que dejes de robar, ¿qué es? Tener para compartir. Porque ya no vas a pensar en ti, el que roba piensa en él. Y dejar de robar significa tener para dar a los demás. Cambiar la mentalidad, no obtener una ganancia para mí, sino yo tener para poder dar. Y eso es lo que Pablo le está diciendo al que robaba. A ver, deja de hacerlo porque tienes que tener para poder dar. No hablarás falso contra tu prójimo, falso testimonio. Colosenses 3:9. No se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos. Dios prohíbe todo tipo de mentiras. ¿Sí o no? ¿A Dios le gusta la mentira? No. Dios dice, bueno, la mentirijilla blanca, esta que decimos, ¿no? Es una mentirijilla la que no sufra. Bueno, pues no sé si eso es mentira. Pero Dios prohíbe todo tipo de mentiras. Aná, que no Ana, Aná. Hablarás. ¿Qué significa? Anunciar, testificar. Realmente se refiere a lo que hablamos con palabras, a lo que expresamos con nuestra boca. ¿Qué quiere decir? No debemos mentir o calumniar a nadie. Hablar de alguien de forma ofensiva. Eso es lo que está diciendo literalmente. Pero este mandamiento parece más enfocado a la vida en la iglesia. Y me explico. Prójimo. Prójimo en hebreo es reya. Y habla de que es asociado más o menos íntimo, pero no es un extraño. Tu prójimo, en este contexto, no es el que no conoces. Está hablando de la persona que es más o menos cercana a ti, pero que está en tu entorno, que está contigo, a la que tú influyes y a la que él te puede influir, que forma parte de tu círculo. Porque si hay alguien del mundo que habla de mí, pues mira, ¿sabes lo que me parece? ¿A ti te importa eso? ¿Que alguien que no conozca a ti te importa? Pues a mí me da igual. O sea, a mí realmente no me afecta. A lo mejor en otra época de mi vida, siendo más joven, me afectaba lo que pensaba en mí, pero a mí realmente hoy me afecta a cero, ¿no? Pero si el que hace algo es alguien cercano, me hará mucho daño. A eso se refiere el prójimo. A que tengas al lado puedes hacerle mucho daño. Está claro que debemos esforzarnos en ser honestos, en buscar la justicia, andar siempre con la verdad, con todos, con la humanidad completa, pero especialmente con los que dices querer y los que tienes cerca. Y a eso se está refiriendo el pasaje. Especialmente con los que tienes cerca son los que van a resultar heridos por las cosas que tú expreses y hagas. Esos son los que van a sufrir. Y vosotros sois los que vais a hacerme sufrir a mí. Porque cualquier cosa que salga de vosotros, a mí me va a afectar. Porque tú sí eres mi prójimo. Y el otro puede ser un extraño, que es un ser humano, pero es un extraño. Y no me va a afectar, pero tú sí me afectas. Y la persona que tienes al lado te afectará. El Salmo dice, ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede estar contigo? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? ¿Quién puede estar en tu presencia? Solo el de conducta intachable, el que practica la justicia y que de corazón dice la verdad, que no calumnia con su lengua,
que no hace mal a su prójimo, al que tiene al lado, ni le acarrea desgracia a su vecino. Ese puede estar delante de Dios y no otro. No codiciarás la casa, ni la mujer, ni cosa alguna de tu prójimo. Lucas 12:15. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El 10º y último, se enfoca realmente en la actitud de nuestro corazón. Es el mandamiento que mejor muestra nuestro estado espiritual. Jamás codiciar significa deleitarse. Deleitarse. ¿Sabéis lo que significa deleitarse, no? Gustarse. Que pensar, ¿no? Pensar que... Al codiciar, ¿qué estamos haciendo? Mostrar insatisfacción con lo que Dios nos ha concedido. Cuando tú codicies algo, plantéate qué estás haciendo, porque lo que estás haciendo realmente es mostrar que estás insatisfecho con la vida que tienes. Todos hemos pensado alguna vez en que nos va a tocar a 11 cupón, ¿no? Y fíjate que rápidamente te haces ya como si lo tuvieras dinero. Rápidamente ya te ves como si tuvieras esos millones en tu banco. Pero inmediatamente, ¿vale? Tienes el cupón, lo has metido aquí y ya estás viviendo ese sueño. Ya estás codiciando aquello que no tienes y que te gustaría tener. Y te has situado en ese punto en el que ya lo tienes. ¿Por qué? Porque te deleitas en ese momento. Te estás deleitando. Qué bien si yo tuviera esto. ¡Oh! ¡Qué maravilloso! Me iba al Caribe. ¿Eh? Todos tenemos un deseo. Todos nos deleitamos en estas cosas. Y en este mandamiento vemos que se enlaza los otros 9. Aquí enlazamos todos los demás. El descontento de mi vida, de lo que Dios me ha dado, me lleva a desear lo que tiene Él. Si yo no he cumplido o no entiendo que debo de cumplir los otros 9, cuando llegue este momento, llegue este punto, me daré cuenta de que yo deseo lo que tiene el otro porque estoy descontento de Dios. Si un corazón está lleno de gratitud, si en tu corazón hay gracias, si en tu corazón hay una acción de gracias, aceptando lo que Dios ha hecho por ti, aceptando todo lo que Dios te entrega, nada menos te entregó una vida eterna en su presencia, agradeciendo. Si estamos en una actitud de agradecimiento, no queda espacio para la insatisfacción, no queda espacio para sentirte mal, no queda espacio para decir yo no tengo, no hay espacio para desear otra cosa, lo que tú tienes, tu coche, tu trabajo, tus hijos, tu no sé, lo que quieras del otro, lo que veas que se te antoje. Pero si en tu corazón hay gratitud, no hay sitio para la satisfacción. Dios colmará tu vida. Dios colma tus expectativas. Dios tiene para ti todo lo que necesitas. Y todo lo demás son tus fantasías. Y todo lo demás es el verdadero estado de tu corazón. Si codicias, no estás mostrando que Dios es el Dios de tu vida. Finalmente, elige uno. Cumplir los 10 mandamientos es, como decíamos al principio, imposible. ¿Vale? Ni lo podemos pretender, ya podemos entender a esta altura de que esto no lo vamos a cumplir. Los 10 mandamientos, como que no. Sin embargo, sí es posible querer hacerlo. Esa es la que marca la diferencia del creyente. ¿Vamos a poder? No. ¿Vamos a querer? Sí. Sí queremos. El creyente quiere cumplir con esto. Quiere hacer estas cosas. Quiere hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros cumplamos esto. Y aunque no podamos, y aunque el listón esté tan alto que no lleguemos, queremos saltar. Y vamos a seguir saltando. Porque un día saltaremos medio metro.
Pero a la siguiente vez que saltemos, saltaremos 1. Y a la siguiente vez saltaremos 1,5. Y siempre saltaremos un poco más lejos. Y siempre estaremos intentando llegar, como dice la palabra, a la estatura de Cristo, que es nuestro profesor. Recuerda que eligiendo uno solo y tratar de llevarlo a cabo, por lo que implica, puede cambiarte la vida. Yo acercándome a cada uno de los mandamientos, a cada uno en particular, entiendo y noto que a mí me cambia la vida, porque me acerco un poco más a Dios. Los mandamientos revelan cómo es Dios. ¿Por qué? Porque Él solo puede cumplir esto. Esto revela a Dios porque solo Él. ¿Quién puede cumplir esto? Solo Cristo. ¿Quién vino a cumplir esto? ¿Alguien puede decir que Cristo no cumplió esto? Esto lo cumplió solamente Él, no puede hacerlo más nadie. Los mandamientos nos confrontan a ser mejores. Esto nos confronta porque queremos ser mejores, porque entendemos que queremos ser mejor, que no nos conformamos como somos, sino que hay unas normas que podemos seguir y que van a hacer que me sienta mejor con Dios, que puedo ser más parecido a Cristo. Los mandamientos nos instruyen para esta vida también. Están dándonos una instrucción para nosotros en esta vida. Cada uno de ellos nos muestra en el camino para mejorar todos los aspectos de nuestro carácter. Y cada uno de los mandamientos muestra que podemos mejorar. Gracias a la obra de Cristo, cada uno de estos leyes, mandamientos, está escrito en nuestros corazones. Ahora, esto ya lo sabemos. Podemos tenerlo siempre presente porque ya están en nuestros corazones. El Espíritu Santo ha escrito la ley de Dios dentro de nosotros. Oír a nuestros corazones también es importante y agradable a Dios. Ojalá podamos estar leyendo nuestros corazones para poder ser cada vez un poco más parecidos a Cristo. Amén. Oramos. Señor y Padre, gracias Dios mío por este tiempo en el que tú otro día has permitido que podamos venir a estar contigo, a reunirnos, a buscar de tu presencia, a oír de tu palabra, a poder saludarnos, Señor, y a poder sentirnos como familia que somos y que tú formaste. Gracias, Señor, por cada uno de los miembros que componen esta iglesia. Gracias, Señor, por cada una de las almas que salvaste. Y gracias, Señor, por cada una de nuestras casas, de nuestra familia y de nuestros hogares. Señor, te pedimos en este tiempo que nos bendiga, que nos haga un poco, Señor, más parecido a ti, que nos ayude en las cosas que estamos fallando, que podamos tener claro, Señor, dónde podemos enfocar nuestra vida para poder ser un poco mejores cada día, poder saltar cada día un poco más lejos. Te agradecemos, Señor, tu presencia, que tu Espíritu Santo nos acompañe y, como decimos siempre, Señor, nos vamos de este lugar, pero no nos vamos de tu presencia. Tu presencia nos acompaña allí donde vamos, allí donde estemos, y ayúdanos, Señor, a ser luz ante los demás y ante el mundo. Te agradecemos todo en el nombre de Jesús.